Buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por su paciencia. Estoy muy apenada, los organizadores de la fiesta quisieron darnos un salón más grande. Creyeron que no lo iba a llenar. No, de verdad, pensaron que no lo iba a llenar. Es un gran evento para mí poder presentar este libro ya por fin, El fraude del arte contemporáneo. Les voy a contar un poco la historia. Hace varios años sacamos una edición muy pequeña, muy apresurada en Colombia. Durante todo este tiempo tratamos de volver a hacer y profundizar más en el tema y seguir ahondando más ideas alrededor de este fenómeno que a todos nos aqueja del arte. Y digo que a todos nos aqueja porque todos de alguna manera estamos involucrados como el arte, o como espectadores, o como creadores, porque el arte es para la sociedad. O sea, el arte no es un ejercicio elitista y onanista, el arte es para todos. Entonces, en esa búsqueda salió ese libro. Ahí verán los videos en YouTube, fue un tiradero ahí en la presentación en Bogotá. Un artista que su masterpiece es haber escrito Colombia con las letras de Coca-Cola, se puso a dar de gritos. Y después quisimos hacer este libro aquí en México y nadie lo quería hacer. Todo el mundo decía que no, que se iban a generar compromisos que no querían, porque obviamente hacer un libro conmigo también es crearse varios enemigos, entonces no lo querían hacer. Afortunadamente, con mucha generosidad, Madre Editorial, que les doy las gracias públicamente, me abrieron las puertas y me dijeron, vamos a hacer el libro. ¿Qué van a encontrar aquí? Van a encontrar mi compromiso con el talento, mi compromiso con la verdad, y no como, porque ahorita esa palabra está muy prostituida, pero sí con mi compromiso con decir lo que pienso y lo que estoy viendo. Mi compromiso con muchísimos artistas a los que he podido entrevistar, ir a sus casas, ir a sus talleres. He hecho más de 300 entrevistas con artistas y he visto cómo han creado, cómo crean con pasión, cómo crean llenos de limitaciones muchos de ellos, cómo no dejan de trabajar. Y este libro contiene ese compromiso de seguir creyendo en ellos y de seguir creyendo en el verdadero arte. A mí me pasa como a ustedes que yo siento una enorme decepción cuando entro a un museo y me dicen que un colchón sucio es la obra de arte, o que 3 juguetes rotos de niño es la obra de arte, cuando sé cuánto talento hay y que no tienen espacio, cuando sé cuánta gente está trabajando en condiciones incluso muy precarias y no se rinden. Y nos muestran esto. Y voy a las ferias de arte y hemos visto cómo planetariamente un plátano pegado en la pared costó $120,000. Eso es un insulto a la inteligencia humana, pero es un insulto a la historia de la humanidad. No nada más a este instante. No es un alarde económico. No es el capricho de comprar eso. Es un insulto a la historia de la humanidad. Y es un insulto al futuro. Este libro contiene ese compromiso. Está escrito para esos artistas, está escrito para esos espectadores que se sienten ofendidos como yo. Y lo traté de escribir en un lenguaje que yo creo que todo el mundo lo puede comprender, porque tampoco me gusta minimizar o digamos que subestimar a los lectores. O sea, yo siento que los lectores quieren muchísimo nivel al momento de ser abordados y que merecen ese respeto al momento de ser abordados. Entonces traté de hacerlo con ese respeto que se merecen todos los lectores, porque alguien que ve un video o escucha un programa de radio o lee algo, pues finalmente es el espectador frente a la palabra, que es lo que aquí sucede, es el espectador frente a la palabra. Y eso es lo que este libro contiene. Está la Roquis en el índice, que ya la vieron que interviene constantemente en los videos. Afortunadamente los gatos siguen siendo salvajes, que yo se los agradezco mucho, que se hayan resistido a la domesticación. Eso es muy valioso, porque yo también me he resistido a la domesticación en muchos aspectos. Y hay un texto sobre arquitectura, hay un texto sobre el concepto, porque el concepto fue robado del arte y dijeron, pues no, nada más las obras que parece que no son arte necesitan
un concepto. La otra vez leí una entrevista a la directora de Arco Madrid, que es así, la feria de España, y dice, mi artista favorito es Duchamp porque me enseñó que se puede hacer arte sin hacer arte. Entonces dije, o sea, ¿por qué eso funciona en el arte? Vamos a hacer el juego, vamos a tratar de trasladarlo a otra materia. Me gusta que haces física sin hacer física. Me gusta que ejerces la cirugía sin hacer cirugía. No lo podemos aplicar más que al arte. Porque el arte es como dice T.S. Eliot, ese terreno baldío donde puede suceder cualquier cosa para demeritarlo justamente. O sea, ¿por qué el arte se ha convertido literalmente en esa basinica donde todo el mundo puede ir y dar lo peor de sí mismo? ¿Por qué? Lo dice ese libro. ¿Por qué sucede eso? Y no es justo que suceda. No es justo. O sea, es nuestro trabajo como espectadores detener eso. Es nuestro trabajo como espectadores decirlo en voz alta, sacar nuestro espíritu crítico del armario y decir, esto no es arte. Entonces este libro pretende dar esos argumentos para que podamos decirlo y podamos sentirnos seguros porque muchísima gente me ha dicho, he oído cantidad de veces esta frase, hasta que tú no lo dijiste me atreví a decirlo, por el miedo que nos da, porque nos van a decir, ay, es que no entiendes, es que tú no sabes de vanguardia, es que tú no sabes de arte, es que tú no sabes hacer arte, ¿qué decirle a esas personas? Así es simple, ¿no? Es que tú no sabes hacer arte. Entonces es lo que yo trato de hacer. Y pues lo hago con toda esa apertura de escuchar también el diálogo. Primero quiero decirte que antes de venir aquí pasé a farmacias similares, quería comprarte un peluche porque para mí eres una rockstar, pero no había. Y bueno, lo que quería preguntarte es, ¿qué nos aconsejarías a nosotros para ser mejores personas en el ámbito general? Honestidad. Honestidad. Se ha perdido mucho. Honestidad y tener conciencia del presente. Solo existe el presente, solo existe ese instante. Lo que no hagamos en ese instante, lo que no hagamos en ese presente, lo vamos a perder. No tenemos dos vidas, no podemos decir, en mi próxima vida sí voy a decirlo, en mi próxima vida sí voy a querer de esta manera. O sea, eso no existe. Entonces, tener la honestidad, esa autenticidad de nosotros mismos, y tener esa clara conciencia que no tenemos dos vidas, nada más tenemos el aquí y el ahora. Yo vi un video que sacaste hace poco con Checo Sound y estaban analizando una canción de Bad Bunny. Sí. Y por ejemplo, a mí se me hizo interesante que te enfocaste mucho tanto en las letras, en cómo expresaba, más que si era un beat repetitivo, si era un comercial. Y por ejemplo, yo convivo mucho con otros músicos. Y en mi caso, en el gremio de músicos, me he fijado que entre más virtuoso es un músico, es mucho menos tolerante a escuchar otras cosas. O sea, otros músicos, por ejemplo, verían ese género como, es basura, ni siquiera voy a escuchar. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría saber qué elementos tú sientes que se deben tener para tener una crítica objetiva de algo, sea comercial o no. Para empezar, hay que despojarnos del me gusta, no me gusta. Porque el arte no es cuestión de gustos, o sea, cuestión de gustos es lo que te comes o lo que te pones, eso sí es cuestión de gustos. Con el arte hay que despojarnos de eso. Y la objetividad está en que podamos analizar ciertos elementos. Nosotros decir, ¿se necesitó un talento real para hacer esto? Si yo despojara a este objeto artístico, sea una partitura o una canción o una pieza en el museo, si yo la despojara de determinados elementos, ¿seguiría siendo arte? O sea, cuando tú despojas de todo, digamos, el glamour, por ejemplo, de Bad Bunny, o sea, si lo despojo de todo eso y lo oigo, lo analizo sin eso, haciendo abstracción, ¿podría yo verlo como arte? O sea, ¿podría yo leer esas letras
así, y que me dijeran, es un poema. Hay cantidad de letras de canciones que son un poema. O sea, tú lees la letra de la canción y se sostiene, literalmente se para sola. O sea, se sostiene, se queda ahí, como el David de Miguel Ángel. Paz, el bloque. Y vamos despojando así poco a poco. Si yo despojo esta obra de este museote, de esta cédula, de todo esto, ¿la puedo ver como arte? Si la saco de ahí, la puedo ver. O sea, en el momento que nosotros vamos haciendo eso y vemos, si esto me despierta admiración, yo quisiera quedarme con esto en la memoria, yo pudiera vivir con esta pieza. O sea, se requirió talento para hacer esto. Esto tiene algún tipo de misterio que no puedo resolver. Si podemos pensar en eso, entonces sí podemos estar frente a una obra de arte. Pero si no, no. Y por eso a mí me interesó analizar a alguien como Bad Bunny. Yo dije, bueno, ¿qué hay atrás de tanta fama, de tanto ruido, de tanta publicidad, de tanto esto? O sea, ¿sí habrá algo de esencia atrás? Porque no hay tema pequeño. No hay tema pequeño para analizar en el arte. O sea, y mucho menos, o sea, la música para mí va a seguir siendo un misterio. Entonces, por eso dije, bueno, vamos a ver qué hay atrás de este personaje. Y analizarlo, ¿no? Analizar qué había ahí. Yo creo que si hacemos ese ejercicio, vamos a ir pudiendo encontrarnos con lo que nosotros consideramos que es arte. ¿Otra pregunta? Buenas tardes. Buenas Hablamos tardes. mucho de qué es arte y cuando no es arte, pero ¿cuál es la definición de arte? Porque yo sin definición yo no puedo decir cuál es arte. Una fruta yo sé cuál es, porque hay definición. Pero arte, ¿cuándo es arte arte? ¿O cuándo no? Bueno, ¿cuándo es arte? Para empezar, voy a tratar, ahora sí que aquí sí voy a tratar de ser breve. El arte es una anomalía de la realidad. Es decir, cuando nosotros vemos una pintura no es ese paisaje. Si es un paisaje, por ejemplo, no es el paisaje, o sea, no es algo real. Es una recreación y una representación, que para eso se necesitan las dos cosas, la creatividad y la imaginación humana. O sea, voy a crear algo que no existe a partir de algo que existe, lo tengo que volver a pensar, entonces lo tengo que volver a imaginar. En ese proceso de recreación es cuando está el arte. Por eso al arte VIP yo no lo llamo arte, porque toma el ready-made y toma los objetos tal cual y simplemente los traslada de la banqueta que estaba en la basura y lo mete al museo. Entonces no hubo ejercicio ni de la creatividad ni de la imaginación. ¿Por qué? Porque entonces al usar la creatividad y la imaginación que hace la mente humana, proyecta un objeto, que ese es el objeto, proyecta una obra. O sea, la ve más allá de sí misma y la obra existe. Eso es el arte, es ese fenómeno donde el arte se trasciende hasta de su creador. ¿Y cuándo es arte? Cuando sobrevive y cuando trasciende. Cuando pasan los años y eso puede seguirse sosteniendo como arte. Y entonces nosotros nos podemos conmover con algo que estuvo hecho hace 2000 años. Porque no pasó. ¿Y qué sucede? Que lo mismo que hizo hace 2000 años es lo que sigue existiendo ahorita. O sea, esos primeros movimientos son los que crearon la danza. Esos primeros sonidos son los que crearon la música. Cuando nosotros nos dimos cuenta que la palabra era para algo más que decir las necesidades inmediatas, que la palabra podía ser poesía, que la palabra podía ser una canción. Cuando nos dimos cuenta que el ruido lo podíamos manipular de tal manera que lo podríamos convertir en música. O sea, ¿se pueden imaginar ustedes el momento prodigioso cuando la voz humana se dio cuenta que era un instrumento musical? ¿Se pueden imaginar el escalofrío de ese ser humano que emitió la primer nota con su garganta? O sea, que tengamos ahorita ópera y gruperos y pop y todo eso, es un prodigio de ese instante en que alguien emitió una nota musical con su garganta. Entonces, eso es el arte, algo que va más allá de esa cotidianidad y toma exactamente esos elementos
los utiliza con su imaginación, su creatividad, los proyecta, los recrea, los convierte en otra cosa. Ahí está el arte. ¿Cómo ves en México la posibilidad de que los espacios artísticos puedan volver a la gente que tiene creatividad? Exíjanos. Y ahorita que está de moda manifestarse, no, de verdad, exíjanos. Yo soy una cafre, como han notado. Hay que pedir los espacios, hay que exigirlos. Se los han ganado. Alguien con talento, alguien con trabajo, no solo se lo merece, se lo ha ganado. Hay que exigirlo. Lo que no exigimos no se nos da. Y hay muchísima, y oigan esto, hay muchísima arrogancia en no pedir. Hay más arrogancia en no pedir que en pedir. Porque cuando uno pide, aguanta, hace sillón, saludas, le dices que no sé qué, te cierran la puerta y ahí vas otra vez. A mí me han cerrado la puerta un montón de veces y me he vuelto una experta en pedir. Hay que pedir. O sea, yo sin ningún problema llegué y toqué la puerta de Madre Editora y dije, hagan ustedes mi libro, por favor. O sea, yo no me quedé, no, pues que lleguen y pues me quedo esperando. Me quedo esperando. Hay que exigirlo. Hay que exigirlo. Y los espectadores hay que exigirlo también. Llegan a un lugar y no les gusta, díganlo tal cual. En el libro de visitas, a ver si nos ponen una exposición buena. De verdad, díganselo tal cual. A ver si dejan de traer estos bodrios. Díganlo, porque esos libros de visitas, ¿a cómo la ven? Sí los leen y sí los toman en cuenta. Entonces hay que decirlo. Y ahorita que existen las redes, o sea, todo el mundo está acostumbrado a manifestarse sentados en su cómodo trasero con el Twitter. No. Hay que hacer presencia física. La virtualidad no dimensiona. Entonces hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Esta idea de la democratización del arte, digamos, quitando esta suerte de sacralización de los Julio Galán, Frida Kahlo, que hay toda una explicación tormentosa de su vida y ese talento que está ahí, que los grandes millonarios y coleccionistas pagarían cualquier cosa por tener un Galán o un Kahlo en su casa. ¿Dónde queda toda esa gente que a lo mejor no tiene ese talento? ¿Pero tienen alguna idea? ¿Tienen algún concepto? Claro, yo me voy al extremo, ¿no? Recoger basura y poner en un museo. Pero por supuesto que el arte contemporáneo también ha aportado y también tiene una esencia y un simbolismo y un lenguaje. No todo es basura. Y tan que no todo es basura, que tenemos una Avelina Lesperi que tiene un libro que se llama Arte Contemporáneo. Gracias por Bueno, son dos cosas diferentes. O sea, que mi libro se llame El fraude del arte contemporáneo no quiere decir que yo comulgue con cierto tipo de cosas. O sea, es totalmente diferente. Y con arte contemporáneo yo me refiero a video, instalación, performance, hecho en los rangos en los que estas personas lo asumen como arte. Ahora, el talento se hace con trabajo, o sea, no es infuso. O sea, no baja así el dedo de Dios así como Bart Simpson y le toca la cabeza. O sea, no, eso no sucede. O sea, el talento se hace trabajando, nada más. Entonces, si hay distintos niveles o lo que sea, lo que sucedió con el arte contemporáneo VIP es que democratizó la mediocridad, que es otra cosa. O sea, derecho a estudiar arte todo el mundo tiene. Derecho a usar y tomar el arte como parte de tu vida, todo el mundo tiene. Y tan es así que un oficinista de una empresa de seguros se llamaba Kafka, escribía, y ahí están sus obras. Y otro oficinista que todos los días trabajaba y cambiaba de nombre se llamaba Alberto Pessoa, y ahí están sus poemas. O sea, todo el mundo tiene derecho de hacer eso. De hecho, ser gran espectador del arte también es una forma de arte. Involucrarte con el arte, procurarlo, leer poesía, ir a un concierto, escuchar música, eso también forma parte del fenómeno artístico. Y todo el mundo tiene derecho. Y yo creo que si desde pequeñitos todo el mundo tomáramos clases, alguna disciplina artística, esta sociedad sería completamente diferente y todos nosotros seríamos totalmente diferentes. Entonces, esa es la gran aportación, pero de la educación hacia el arte y de los mismos espectadores hacia el arte. Ahora, a mí,
que alguien llegue y ponga una cubeta con sangre no me aporta nada y no me hace creer que se democratizó el arte y no me hace creer que eso vaya a tener algún valor posterior. Nunca. Lo único que yo puedo ver ahí es que hay una persona explotando el morbo y la decadencia de la sociedad en favor de ella con una mentira flagrante que se disfraza de arte a través de una retórica ociosa. Es lo único que existe. Entonces, derecho para crear tenemos todos, derechos para estudiar, qué barbaridad, o sea, debería ser obligatorio tomar arte en las escuelas desde los primeros estudios. Y eso yo creo que enriquecería la vida de cualquier ser humano. Algo que constituye una buena obra tiene mucho que ver con el pulir una técnica. Entonces, totalmente. El pulir una técnica no te lleva 1, 2, 3, 4 días, te lleva años y te lleva a la existencia. Y los grandes artistas también son grandes autodidactas. Todo el tiempo están aprendiendo. Es al punto al que yo quería llegar. Por ejemplo, en estos estándares de apreciación de arte, de lo que es una buena pieza, a lo que es basura, a lo que es un punto medio, a lo que ni siquiera se acerca a lo que es el arte, ¿tú dónde crees que la puerca torció el rabo en el contexto histórico? Porque hoy en el día con las redes nos hemos vuelto ociosos. Somos seres humanos ociosos, pero más que nada en el contexto cultural de México, ¿tú dónde crees que en un punto histórico torció la puerca el rabo y tú has visto un descenso en la calidad de los artistas mexicanos y sus obras, en cuestión a la técnica? ¿Cuándo inició? En cuestión a la técnica, ¿cuándo inició eso en México? ¿Cuándo has visto un descenso que digas, este punto histórico es clave para el descenso de lo que son los artistas que están saliendo? Bueno, ha habido varios puntos que fueron claves en el descenso de esa calidad. Por un lado, históricamente, paulatinamente, hubo una relación íntima entre el concepto de progreso y el concepto de comodidad. La sociedad se ha vuelto literalmente cómoda. O sea, tenemos casi demonizado el esfuerzo. En una ocasión, en una conferencia en una universidad, un profesor, obviamente muy enojado, me dijo: ¿Pero por qué el arte tiene que ser así, disciplina y técnica? ¿Por qué tiene que ser algo tan sufrido? Le digo, ¿sabe qué habla sufrido? Si ustedes prefieren darse latigazos en un performance que aprender a dibujar. O sea, ahora sí que si sufrimientos eso a mí me parece más sufrido. Entonces, pero es muy fácil darse latigazos. La verdad, es muy fácil hacerlo. Es muy difícil aprender a dibujar. Entonces, ese es ahí el punto. Entonces hubo varios puntos. El primero fue aquí en México, concretamente, cuando llegó la ruptura, una gran parte de la ruptura lo que hizo fue romper, pero con la técnica. O sea, ni rompieron con el arte político, como decían, ni rompieron con una manera de ver el muro, ni rompieron, con lo que rompieron fue con la técnica. Y con lo que querían romper era con la disciplina. Era con lo que querían romper, porque ya venía el gran estigma de la disciplina. Eso viene aquí en mi libro. O sea, se dividieron los bloques en la humanidad, en los bloques políticos, y uno se creó como el bloque de la libertad y otro se creó como el bloque de la disciplina. Y entonces en ese momento, llegó un momento en que el bloque de la disciplina pues, fue un bloque enemigo. Entonces la disciplina se quedó como, la disciplina es enemiga. Y nunca debió de haber sido así. O sea, finalmente la disciplina es necesaria para todo tipo de educación. Si no, no hubiéramos aprendido ni a sumar, ni a escribir, ni a nada. Entonces, paulatinamente eso fue creciendo, y luego con la caída del muro de Berlín, que se permeó más ese falso concepto de libertad, aquí nos viene todo de rebote, vino aquí todo eso, y entonces ya fue cuando entró de lleno con toda la corriente desde Estados Unidos y tal, del arte conceptual como tal. Y fue cuando dijeron, pues si es lo que se vende allá y es lo que allá está haciendo todo el mundo y queremos ser vanguardistas, aquí ¿qué entendemos por vanguardistas? Nunca entendemos por crear a partir de lo que nosotros somos. Entendemos por vanguardista por imitar lo que otros son. Entonces dijeron, pues vamos a imitar lo que allá se está haciendo, y entonces
Si allá ya está permeadísimo el ready-made y está permeadísimo todo eso, pues se viene para acá. Y fue lo que empezaron a hacer. O sea, empezaron a vender lo mismo que vendían las galerías allá. Y como hay esta sinergia de que lo que venden las galerías lo exponen en los museos, entonces fue lo que se continuó. Pero fueron esos momentos. Y es muy especial porque en Estados Unidos, por ejemplo, a Gabriel Orozco se le conoce como artista de los 80s. O sea, mientras aquí sigue siendo como, digamos, o sea, sí es el veterano, vaya, pero es como, bueno, llegaron a decir que el Diego Rivera de... No, y su galerista dice que es Leonardo da Vinci. ¿No han visto ese video? Es increíble. Entonces, si estamos viendo eso, pues ya como artista de los 80, pues nos podemos ver que en esa década, desde esa década se soltó totalmente, se soltó, y fue cuando empezó a entrar todo eso. En gran parte, la gran crisis de Julio Galán fue esa, que Julio Galán estaba viendo que él es un pintor de los 80s, estaba viendo que todo eso se venía encima y que él no tenía, o sea, no tenía armas para defender, o sea, para defenderse de eso. O sea, hubo muchísimos artistas que entraron en crisis y dijeron, se van a poder convivir las dos corrientes. Bueno, ya vieron que no pudieron convivir. Ya vieron que los museos de arte contemporáneo simplemente expulsaron a todo el mundo y dijeron, fuera de aquí, y se acabó, que fue lo que pasó. Entonces, eso es lo que tenemos que regresar. O sea, finalmente ese estilo ya es obsoleto, no ha dejado de copiarse a sí mismo. Entonces, es lo que ya tendría que estar terminando. Y lo que tendríamos que estar regresando, obviamente, es a apreciar otra vez el talento y apreciar el verdadero arte. ¿Cuál es el futuro del arte? O sea, ¿hacia dónde va? En cuanto a tomar en cuenta que podría decirse que ya todo está hecho. No, nunca. Pero nunca. Las nuevas generaciones también tienen mucho talento. Claro, y tienen muchísimo que decir. Ese es uno de los grandes clichés del arte, que todo está hecho y que gran parte del arte VIP permeó porque hicieron algo que no se había imaginado. O sea, bueno, sí, es que de verdad parece que la mediocridad rivaliza en su estupidez, ¿no? Entonces, no todo está hecho. Cada artista es diferente y mientras cada artista tenga algo que hacer, el arte va a continuar. No todo está hecho. A mí los artistas me siguen sorprendiendo. A mí me sigue sorprendiendo el enorme nivel y la depuración a la que está llegando, por ejemplo, el tatuaje. Nunca nos hubiéramos imaginado que iba a alcanzar de nuevo esos niveles, porque esos niveles vienen del siglo XVIII. O sea, desde el siglo XVIII no se había hecho tatuaje tan bien como se está haciendo ahorita. Y eso lo están haciendo jóvenes, y se lo están poniendo jóvenes. O sea, a mí me emociona ver que un chico quiere traer un tatuaje bellísimo porque lo que quiere traer es una obra de arte. Quiere traer una pintura en el pecho, quiere traer una pintura en el brazo, o sea, quiere traer un gran dibujo. Eso es increíble, y que estén inventando instrumentos electrónicos y estén inventando música con esos instrumentos. O sea, nada ha dejado de crear, todo. El arte va a seguir mientras haya dos ingredientes indispensables. Decía Stanislavski, una obra de teatro es alguien que está aquí y alguien que está allá viéndolo. Eso es el fenómeno artístico. Alguien que está creando música y alguien que lo está escuchando. Ahí está el fenómeno artístico. Entonces, mientras hay espectadores como yo, deseosos de arte, con sed de que haya arte, va a haber artistas creando arte, porque va a ser simultáneo, es una simbiosis. Uno necesita del otro. Un poeta necesita que sus poemas sean cantados. La poesía originalmente, cuando existió la letra impresa, la poesía se empezó a olvidar. Decían los grandes maestros hindús, no escribas los textos porque los vamos a empezar a olvidar. Tenían muchísimo miedo de eso, para que siguiera la oralidad, siguieran transportándolos. Entonces es bellísimo. Si un poema está hecho para que lo leamos en voz alta,
en ese momento vuelve a surgir el arte. Porque en el momento que ustedes lean ese poema en voz alta, el poema va a cambiar. El poema va a ser de ustedes y les va a significar algo. Y en ese momento el arte se va a prolongar. Y es como un camino hacia la eternidad. Hacia la eternidad. No se va a detener nunca. Y todo artista es diferente. Yo nunca he hecho 300 entrevistas. Nunca he visto un artista igual, ni con el artista mismo. Yo regreso de un año a otro, entrevistar a un artista y me encuentro con otra persona. Me encuentro con otra obra, me encuentro con otro avance y me encuentro con otra cosa. De un año a otro que regreso a un estudio. O sea, ¿cómo no voy a estar enganchada? Pues obviamente es un prodigio. Entonces, por eso detesto al arte contemporáneo, porque llegas y al otro año, ya cambió la obra. Ahora, de las últimas de Gabriel Orozco, un montón de una espuma. O sea, give me a break. O sea, inventa, o sea, de verdad, por novedad ponte a dibujar. Así que nada más para romper el hábito. Entonces, ahí es donde te das cuenta que hay creación totalmente diferente. Y lo ves y te pones a estudiar las obras de muchos artistas y ves cómo ese ser humano fue cambiando y fue cambiando y fue cambiando. Y cómo lees los poemas y escuchas música y va cambiando. Entonces, el arte no está todo hecho. No está todo hecho. Al contrario, en el arte todo está por hacerse. Les quiero dar las gracias porque sé que todos ustedes tienen un interés en el arte. O como espectadores, yo soy una espectadora del arte, o como creadores del arte. Y así como hay que vivir el presente, hay que vivir el arte en el presente. Hay que leer ahora, hay que escuchar música ahora, hay que crear ahora. Y hay que tener la honestidad de hacerlo y la enorme humildad de reconocer el talento de otros. Porque solamente así vamos a poder preservar algo muy importante que no sea el arte. Conocimiento. Conocimiento de nosotros mismos, conocimientos de nuestra realidad. Y ese instante que tal vez resignifique nuestra vida y nos dé la oportunidad de ver ese presente de otra manera, de verlo de una forma más plena, de verlo con esa conciencia de que eso nos hizo un instante mejor. Para eso es nada más. Para eso agradezco la creación y para eso agradezco que haya espectadores. Gracias por estar aquí, porque yo sé que ustedes son parte de eso. Y les voy a decir una cosa, juntos vamos a dejar claro que la mediocridad no nos engaña y que todos necesitamos arte. Muchas gracias.